Aleluya. Quisiera empezar con un versículo muy conocido. Acompáñenme allá al libro de Primera de Pedro. Esto llega tal vez por una expresión que escuché: es que yo no soy del montón. Y ese dicho popular no deja de ser que trajo a mi mente confirmación de lo que usted y yo somos ahora en el Señor. Sin querer nosotros hacer ninguna separación de nada, a nosotros nos separó Dios. Sin querer nosotros dejar de ver a los que tenemos que ver como lo tenemos que ver y de compartir como compartimos. Realmente ahora en el Señor nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿No cree usted así? Y en ese punto ese dicho de juntos pero no revueltos también queda como pieza muy buena allí en lo que ahora en el Señor nosotros somos. Y allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, será tal vez un recordatorio de lo que usted y yo ya sabemos, pero qué bueno a veces que nos recuerden ciertas cosas de importancia en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, leemos y dice: mas vosotros sois, dice la palabra, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el 10 dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire que cuando leemos estos dos versículos nos damos cuenta nosotros que definitivamente nos sacaron de un común denominador y nos han traído ahora en el Señor a lo que la palabra dice que somos nosotros: linaje escogido. Probablemente no todos los días nos levantamos nosotros sintiéndonos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No sé cuál sea el pensamiento con el que usted se levanta o la convicción de lo que usted es, porque de acuerdo a ello probablemente será en sí su actitud para la vida ahora en el Señor. Y mire que lamentablemente en cuestión de esto nos damos cuenta nosotros que la iglesia sigue sufriendo de esa falta de convicción, de afirmación y de identidad en lo que en Cristo nosotros ahora hemos adquirido. Y es que no es cuestión de otra cosa, es sencillamente lo que a través de Cristo usted y yo ahora alcanzamos. Y esto definitivamente marca en nuestras vidas una conducta, marca en nuestras vidas un modo de operación en lo que somos y en lo que hacemos. Nadie que no se sienta linaje escogido vivirá como linaje escogido. Nadie que no se sienta real sacerdocio no vivirá como un real sacerdocio, ni nadie que se sienta nación santa, ni pueblo adquirido por Dios, vivirá de esta manera. Y al no vivir entonces de esta manera, de alguna forma estamos viviendo, pero probablemente estaríamos viviendo como antes vivíamos, ahora que ya no deberíamos de vivir así. Estaba viendo en estos días un documental en relación a aquellos que lamentablemente deportan o pierden en su momento el privilegio de poder habitar y vivir aquí en Estados Unidos, y cómo ellos se quedan en ese borde. Y cuando los entrevistan a ellos, impresionante es escuchar que no todo aquel que está allí es alguien indocumentado. Hay personas que perdieron su documentación
por vivir vidas desordenadas. Y hoy en día están viviendo en una condición tremenda, en una condición que de alguna manera es difícil para un ser humano, y cuando les entrevistan ellos lloran de tristeza y de el recuerdo de lo que de alguna manera ellos tuvieron la posibilidad al vivir acá, pero ahora sencillamente de lejos les toca ver una ciudad o una bandera que ondea allá a lo lejos, y ellos no pueden ser partícipe de ello. Y mire que esto es tremendo, porque dije, no necesariamente son todos aquellos que no tienen una documentación, sino hay algunos que perdieron el privilegio de la documentación. La iglesia como tal, nosotros tenemos un privilegio en el Señor de vivir conforme a lo que el Señor nos establece a nosotros. Mas sin embargo, pudiéramos tal vez nosotros estar como aquellos en ese borde, viviendo como todos en el borde y viendo de lejos aquellas cosas, u oyendo de lejos aquellas cosas que han sido declaradas para usted y para mí después de que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Allá en el libro de Efesios, acompáñeme, por favor. Nos damos cuenta que nosotros tuvimos una manera de vivir. Y mire que en cuestión de lo que es tal vez el predicador o aquel que expone la palabra, cuando el Señor lo lleva a estos temas o versos tan conocidos, hay cierta dificultad en su momento tal vez de aceptar aquello, porque no quisiéramos tal vez hablar de algo ya tan conocido en el pensamiento humano, pero Dios, que está sobre todo, sabe qué es lo que realmente la iglesia, usted y yo, necesitamos para poder tener vidas conforme a Dios. Y será lo que el Señor hoy nos está hablando a este grupo pequeño, empezando por mí, que pudiéramos muchos estar viendo de lejos aquello a lo cual hemos sido llamados para vivir. Y dice Efesios allá en el capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice la palabra, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos. Y vuelve y afirma que esto es tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice el final: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos, lo mismo que los demás. Pero la operación de Cristo entonces en nuestras vidas realmente hace que nuestras vidas pasen de ser lo que leíamos ahora, muertos en nuestros delitos y pecados, o de haber estado muertos en delitos de pecado, de ser igual que los demás, de seguir la corriente que todos los demás seguían. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, ¿a cuánto les llegó Cristo a su vida? Amén. Bueno, mire que cuando Cristo llega a la vida, entonces hay una operación de Cristo en nuestras vidas. Y esto es lo que sucede. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia ahora nosotros somos salvos. Nosotros ahora, mis hermanos, estamos de el otro lado. Independientemente de usted y yo, estamos del otro lado. Nos sacaron del montón, o salimos más bien
por la gracia de Cristo, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, del pensamiento común, de la condenación, de la desobediencia, tal cual la palabra dice que antes éramos hijos de desobediencia, pero ahora llegó Cristo a nuestras vidas y Cristo entonces nos dice ahora que somos linaje escogido. Vea qué diferencia, ¿no? Por ahí hay otro dicho, hoy viene con muchos dichos, ¿no? Que dice por ahí, sin ofender a nadie, sino es un dicho, tal vez que en su momento pega allí, que dice que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Sin el afán de ofender a nadie, sino dando un ejemplo, pudieran haber muchos cristianos que aunque escuchen y escuchen y escuchen, como eran, se quedan. Y por más asistencia, y por más palabra, y por más conocimiento, su vida sigue siendo quedada y estancada en el mismo lugar. Y tal vez la pregunta sería, bueno, ¿y cómo pasamos al otro lado? Y la respuesta es, ya nos pasaron al otro lado. Ahora, más bien, ¿cuál será la condición para mantenernos del otro lado? Porque es que eso es lo que cuenta. Mire que no es tanto el lograr llegar, sino el mantenernos allí. Porque llegamos sencillamente, levantamos la mano y decimos, reconozco a Jesús como Señor y Salvador, y ahí mismo hay una operación que nos pasa de muertos a vivos en Cristo. Así. Ahora, hay que mantenernos aquí. Y será esa, tal vez, esa la situación que hace que muchos en su momento tengan que ver de lejos el lugar donde un día tuvieron el privilegio de estar. Para ello entonces es importante entender que esta operación nos hace a nosotros ajenos de muchas cosas y nos llama a nosotros a tener una conducta conforme a Cristo en cuanto a la vida que seguimos viviendo. Porque después de Cristo nosotros seguimos donde estábamos. Ninguno todavía se fue al cielo. No, seguimos todavía en el mundo, pero no estamos bajo el sistema del mundo. Y es ahí donde entonces nos damos cuenta que hay algunos que fácilmente volvemos a regresar porque el sistema nos hizo regresar y no tuvimos de alguna manera la persistencia, la fortaleza o el deseo de permanecer en el Señor. En cuanto a esto, Jesús estaba claro. Acompáñeme allá en el libro de Juan. Juan 3:16, no lo busque, el que vamos a buscar es Juan 8:23, pero Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Cristo lo envió al mundo. Y Cristo vino al mundo y Cristo vino a hacer obra al mundo, pero Cristo nunca se amañó con el mundo, negoció con el mundo. Y le gustó tanto el mundo que cuando llegó el momento de irse, dijo, no, Señor, déjame porque aquí se pasa bueno, Señor, el mundo está bien, volver. No, sencillamente Cristo vino, hizo la voluntad del Padre, pero Cristo nunca tuvo, de alguna manera, un sentir contrario a lo que era el lugar que Él tenía y en el cual debía de estar. Allá en el libro de Juan 8, le dije, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y Él dijo, yo no soy de este mundo. Vea que Cristo, siendo el Hijo de Dios, y teniendo una misión y labor para con el mundo, en este caso, no con el sistema, sino con la creación, no se aferró a esto, sino sencillamente Él estaba claro que Él era de arriba. Yo no sé si usted está claro que usted es de arriba. Nosotros tenemos que estar claros que somos de arriba. Seguimos viviendo en el mundo,
Seguimos compartiendo de alguna manera cosas que el sistema de este mundo establece a través de Satanás, pero usted y yo somos de arriba. Cuando no somos de arriba, entonces somos de abajo. Y cuando somos de abajo, estamos detrás de la línea. Y entonces el sistema de este mundo es el que gobierna nuestro pensamiento, es el que gobierna y de alguna forma esclaviza nuestras vidas, como antes leíamos ahora en Efesios. Y es muy difícil entonces que la operación de linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, se pueda llevar a cabo en aquel o en aquellos que de alguna manera no reconocemos que somos de arriba. Mire que es muy fácil, yo creo que es muy fácil decir yo soy cristiano, pero decir yo soy de arriba es otra cosa. Porque cristiano es todo el mundo hoy en día. Y hay diferentes tipos de cristianos. Y todo el mundo sí, yo soy cristiano, pero reconocer que yo soy de arriba, creo que esto trae una connotación diferente. Mire que a nosotros, a donde vamos, hablamos español y por hablar español nos generalizan y a todos nos dicen que somos de un mismo lugar. Porque piensan que todos los que hablamos español somos mexicanos. Casi está ese patrón. Habla español, mexicano. Y no, porque no todos los que hablamos español somos de un mismo lugar. Nosotros vemos a los asiáticos y a todos les decimos chinos. Y no todos son chinos. Porque hay chinos, hay coreanos, japoneses, taiwaneses y todo lo que termine en eses. Y de esta manera, como cristianos, nos vemos así, como los chinos. Pero los de arriba se ven diferentes. Porque el de arriba vive conforme al de arriba. Y eso Cristo lo tenía muy claro. Por eso Él decía, no se confundan. Yo vine al mundo. Yo llevé a cabo mi labor y mi misión. Pero les tengo que decir una cosa. Yo no soy de abajo. Ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Y creo que eso es importante. Primer punto para mantenernos de aquel lado es reconocer que somos ¿de dónde? De arriba. Seguimos. Allá en el libro, ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 17, encontramos la oración de Cristo por aquellos que nos quedamos de pasadita aquí en el mundo. Y leemos desde el versículo 12 en adelante y dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque, ¿qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo no le dijo al Padre: llévatelos. No, Él oró para que nos guardara del mal. Pero claro es Cristo en decir: ellos no son del mundo, pero el mundo los aborrece. Mire qué contradicción, porque hay muchos cristianos amando el mundo, pero el mundo aborrece, hablando del sistema del mundo, todo lo que tiene que ver con Dios. Y muchas veces nosotros seguimos amando nuestras tradiciones, amando todas aquellas cosas que aborrecen todo lo que está establecido por Dios. Y en este punto, importante entender, para podernos mantener del lado en el cual ahora estamos en Cristo Jesús, es que hay una sola forma de nosotros
poder mantenernos, y es a través de la palabra del Señor. Para nosotros poder tener vida de este lado, con Cristo, la palabra del Señor es la que nos santifica, es la que se hace rema en nuestras vidas, es la lumbrera que alumbra nuestros pasos, nuestros caminos. También es la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos enseña. Pero no es sencillamente tener la Biblia, leer la Biblia, sino como Esdras dice la palabra, que él procuró en su corazón cumplir con todo lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Si nosotros queremos mantenernos de este lado y no queremos perder la documentación del cielo, la palabra del Señor no sencillamente es eso, la palabra del Señor, sino sea la que santifica mi vida. Y la función de la palabra para santificación es a través del cumplimiento de la palabra de Dios. De lo contrario, el mal siempre está, siempre ha estado y estará hasta que Dios lo determinó que estará. Pero cuando no estamos fortalecidos en la palabra del Señor, fácilmente nosotros negociamos, como lo hizo la mujer allá en el huerto del Edén, cuando Satanás les dijo, con que Dios les dijo, y la mujer, sí, Él nos dijo, y empezó la conversación, y vio la mujer después de aquella conversación que el fruto del árbol que Dios les había dicho, porque Dios no les dijo que no comieran de ningún fruto, que no comieran de un fruto específico. Mire que el Señor es específico en relación a lo que es el mundo. El Señor no quiere que nosotros tengamos relación con el mundo. ¿No le ha dicho usted tal vez a su hijo, no quiero que se junte con él? ¿No le ha dicho tal vez por ahí usted a su esposo o a su esposa, no quiero que... Y el Señor también nos dice a nosotros, con el mundo no quiero que tenga ninguna relación. Que no lo llame, que no lo visite, ni usted a él tampoco. Para podernos mantener de este lado, nosotros tenemos que cortar toda relación con el mundo. Cuando eso no pasa, lamentablemente, muy fácilmente dejamos nuestro lugar y el mundo entonces comienza a volver a tener el lugar que siempre ha tenido en nuestras vidas. Pero recuerde algo, hablando del mundo, del sistema, no en sí de lo que es el globo terráqueo, sino el sistema establecido por Satanás. Es un sistema, mis hermanos, tal cual la palabra del Señor enseña, que es para robar, para matar y para destruir. Ese es el sistema que Satanás establece, la corriente de este mundo. Roba, mata y destruye. Cuando entonces nosotros, no, pero que no le ha pasado a usted que a veces le dice cuando era niño, tal vez que la mamá le decía a uno, no se junte con él porque yo sé que él es esto, y usted siempre le sacaba el lado bueno a esa persona. No es para tanto, no es que sea así, es borracho, se toma una cerveza, no es para tanto, tampoco es que sea para tanto, exagera, porque siempre le estamos buscando a lo malo el lado bueno. Y al mundo siempre estamos tratando de verle el lado que nos gusta para defenderlo, y no nos damos cuenta que de esta manera sencillamente perdemos nuestras credenciales. ¿Quién que lograra credenciales en este país no se aseguraría de no perderlas? ¿Usted no haría eso? Años esperando tal vez una residencia, logró la residencia, no importa, se pasa luces rojas, hace lo que sea, y resulta que un buen día sale y cuando regresan al aeropuerto le dicen, lo siento señor, como le ha pasado a muchos, andaba manejando ebrio, ya no tiene entrada. Pero nada. Y esto, mire que al final de los tiempos, dice la palabra del Señor, que esto es algo que se dará. Habrá muchos que llegarán diciendo, yo soy de este lado, y el Señor diciendo, no, hace rato usted perdió su residencia.
Primer punto, porque no vivió como los de arriba, vivió como los de abajo. Segundo, porque la palabra en su vida no fue su manual de vida, no fue la que alumbró su camino. Siempre determinó y decidió con quién juntarse y cómo juntarse. Ahora, sigamos. Hay un punto importante por lo cual, mis hermanos, nosotros debemos de permanecer donde estamos. Acompáñame al libro de Colosenses, por favor. Por eso le decía, cristianos todos, de arriba, miren los requisitos. Un poquito más difícil, ¿no? Porque de esta manera sí hay cumplimientos en cuanto a áreas. Dice Colosenses en el capítulo 3. Y será lo que el Señor quiere que nosotros atendamos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Paremos ahí. Es importante reconocer que nosotros morimos y nacimos de nuevo. Y cuando nacimos de nuevo, ahora nacimos en Cristo. Lo cual indica entonces que lo que murió y se sepultó no tiene parte en nuestro nuevo nacimiento. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a los de la iglesia de Colosenses, les dice, si pues, si de verdad usted resucitó con Cristo, hay evidencias, y una de ellas es, busque las cosas de arriba. Búsquelas de arriba. El que resucitó con Cristo buscará lo que es de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si realmente hemos resucitado, mis hermanos, estamos de este lado. Pero para podernos mantener de este lado, tenemos que estar buscando las cosas. Si mi ocupación es en todo lo de abajo, todo lo de abajo, tenemos que perder de alguna manera nosotros anhelo y deseo. No, nos estamos refiriendo al sistema de este mundo. A aquellas cosas que el sistema establece y que de alguna manera nosotros no tendríamos por qué seguirlas buscando, porque estamos llamados a buscar las cosas de arriba. Y es ahí donde nos mantenemos entonces del lado en el cual yo sé que usted y yo anhelamos mantenernos, porque vendrá el día donde van a pedir pasaporte. Vendrá el día donde tenemos que pasar por migración celestial. Y cuando ese día llegue, entonces, ninguno de nosotros quisiera tener un mal rato, una sorpresa, y tratar de ir a sacar papeles cuando ya no se están dando papeles, porque este es el tiempo a donde se están dando los papeles y se pueden mantener los papeles, hablando en el término que estamos hablando, para poder acceder a la eternidad con Cristo. Podemos nosotros mantenernos, y la misma palabra nos enseña a nosotros allá en el libro de Tito, porque a veces nosotros decimos, es que esto es muy difícil. ¿Cómo uno no va si esto es tan difícil? ¿Cómo uno no va si esto es tan difícil? Esto es como aquel que le dicen que haga dieta. Es que eso es tan difícil. ¿Cómo uno va a hacer dieta si a toda hora le están pasando por ahí a uno, o la esposa está cocinando y cocina lo que a uno le gusta? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo? En el Señor de igual manera es, ¿cómo voy a hacer esto si miren los compañeros que tengo en el trabajo? ¿Cómo voy a vivir yo una vida así si mire? Y todo el tiempo estamos nosotros poniendo aquellos aspectos que para nosotros tienen argumento. Pero es como cuando usted se presenta ante un oficial de migración. Usted le puede contar al oficial de migración la peor de sus penas. Y usted se puede derramar en llanto o en ataque de pánico, de lo que quiera.
Y lo único que va a ver es a una persona sentada y fríamente viéndole a los ojos, esperando que usted termine su participación para él decir, next. ¿Sí o no? Y a veces pensamos que al Señor le hacemos todo este tipo de espectáculo y de show, y Señor, porque tú sabes, y el Señor, oh sí, hijo, claro, yo sé lo que tú me estás diciendo, yo no sé lo que, si tú no me lo dices, yo no lo supiera. Lo dice el Señor a nosotros. Si usted no me lo hubiera dicho, no, yo no me doy cuenta. Y qué importante es entender, mis hermanos, que en este punto no hay excusas. El Señor nos ha preparado a nosotros para que nosotros podamos vivir en este mundo sin participar de las cosas de este mundo. El Señor nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos ser y tener vida como los de arriba sin haber llegado arriba todavía. Eso a veces al pensamiento es como difícil. Pero ¿cómo puedo vivir? Por eso cuando dice, sé santo porque yo soy santo, eso... Porque ¿quién es santo? ¿Quién no peca? No nos ocupemos de quién o quién no peca, ocupémonos de nosotros, buscar cada uno. Por eso decía el Señor, no mire la viga del ojo en su hermano. ¿Así es? Al revés, ¿verdad? Porque a veces al hermano le vemos la viga, mire, y yo siempre tengo una pajita. Lo mío siempre es una pajita. Pero el hermano siempre tiene una viga. Mire la viga, mire la viga. No, mire la viga que está en usted. Es lo que el Señor nos dice a nosotros. Y dejemos de ver aquellas cosas que al final no nos competen. En el libro de Tito, capítulo 2, nos dice la palabra del Señor en cuanto la preparación que tenemos o lo que Dios nos ha dado, algunas de las cosas. En el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, Tito 2:11, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Dice la palabra del Señor en este versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, y dice que renunciando. No es que el Señor no haya dejado las herramientas, nos dejó al Espíritu de Dios. Pero a veces no renunciamos. No renunciamos a aquello que sencillamente no tiene compatibilidad, con la vida de los de arriba. Y si no hay renuncia, mis hermanos, no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay vida. Si no hay renuncia a aquellas cosas que el Señor dice, Así siempre llevo estos puntos a la cuestión de nuestras relaciones, porque somos muchas veces, algunos, tal vez no todos, o tal vez ahí nos parecemos algunos más que otros con esta situación. Hay algunos muy exigentes para sus relaciones. Y cuando tienen una relación, quieren que la relación funcione conforme a ciertas exigencias, pero cuando le hacen una mínima exigencia, no le gusta. Pero él sí quiere exigir, no se pare, no se ponga, no vea, no esto, no otro, pero cuando tal vez le dicen una, ¿y por qué? Entonces, el Señor tiene sus exigencias para tener relación con nosotros.
Y para Él tener una relación buena, santa y agradable con nosotros, Él está buscando que nosotros renunciemos. Cristo mismo renunció, dice la palabra allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Él rehusó a cosa a que aferrarse. Renunció a todo. Cuando leemos nosotros en el capítulo 11 de Hebreos y vemos ese salón de la fama de los hombres de la fe, nos damos cuenta que Moisés también, dice la palabra, que rehusó, renunció a los deleites, a las riquezas, a llamarse hijo de Faraón por el vituperio del pueblo de Dios. Entonces, si no hay renuncia, mis hermanos, a esas cosas, claro que vamos a tener debilidades, claro que vamos a tener caídas, si no ha habido renuncia. Pero cuando hay renuncia, definitivamente vamos a permanecer de este lado. Y para ello decía, el Señor nos ha dado la herramienta, las herramientas, pero en este versículo nos aclara que es importante. El versículo 12 dice que se debe renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Mis hermanos, no pueden haber deseos mundanos en nuestras vidas, porque no somos de este mundo. No pueden. Ahora, si hay deseos mundanos en nuestras vidas, ¿de dónde somos? Del mundo. Sencillamente, ¿a quién pretendemos engañar? ¿Usted de donde dice que es o de donde habla como hablan allá? Sencillo. A usted lo identifican cuando le preguntan ¿de dónde es? Usted dice soy de, aunque a veces no parezca, pero usted dijo. O sin que le pregunten de dónde es, usted hablando por el acento le dicen usted es de. Si en nuestras vidas hay deseos mundanos, y no solamente deseos, sino obras de la carne, y nuestras vidas siguen siendo de alguna manera participantes de todo aquello que el Señor dijo no, sencillamente no podemos ser de arriba y de abajo, porque si no seríamos la India María, ni de aquí ni de allá. O cuando me conviene de aquí, porque aquí están dando, Señor, dame. Cuando me conviene de allá, porque aquí están dando, deben. No podemos. Y esa sería otra situación que no nos permite estar del lado a donde nosotros debemos de estar y perder el gran privilegio. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, y miren que esta palabra, mis hermanos, así sencilla y simple, tal cual es la palabra del Señor, es una palabra tan poderosa para poder nosotros mantener nuestro lugar en Cristo. Ahora y después, sea que muramos, o sea que el Señor venga y nos levante. Porque importante es reconocer cuál es nuestro lugar. Amén. 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 Santiago 4, versículo 4, el Señor a través de este versículo nos enseña algo y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis, dice el 5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Miren lo que dice el Señor. Amistad, no, pero no es mi amigo, yo solo ando con él. No, pero no es mi amigo, yo de vez en cuando es que, pero no es mi amigo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Y quién quiere ser enemigo de Dios? Esa es la palabra del Señor, que Él raerá a sus enemigos.
y lo que el Señor hace para contra sus enemigos, mis hermanos, eso, cosa horrenda, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo. Es cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Pero Dios es amor. Sí, Dios es amor para los que le aman. Pero aquellos que se constituyen sus enemigos, y mire que constituirse enemigo de Dios es sencillamente hacer amistad con el sistema de este mundo. A veces no lo vemos, y como decía, cuando éramos niños nos decían algo, y tan exagerado mi papá, tan exagerada mi mamá por una cosita que uno hace, ya uno, y así igual nosotros con Dios, una cosita, una bailadita, un traguito, una cosita, una salidita, una cosa, no, eso que tiene de malo, es un gusto, y uno sigue siendo humano. Es que acaso que la excusa que usted quiera poner, la excusa que yo quiera poner, sencillamente al Señor le da una señal de quién es su amigo y quién es su enemigo. Y esto no es porque sea grande o porque sea pequeña, sencillamente es el hacer o tener amistad, dice el Señor en el término que estamos hablando, con el mundo. Ya vamos casi terminando. En el libro de Primera de Juan hay varios versículos en relación a esta situación, porque los de arriba lo tienen que tomar en cuenta. Nosotros somos los de arriba. Mire que este tiempo se presta mucho para que lo inviten para acá, lo inviten para allá, pero no solo este tiempo, todos los tiempos, para que sea partícipe de esto, para que lo otro, para que esto, para que aquello, y en su momento esa parte sencillamente se vive tan ligera, pensando que habrá un mañana, y quién sabe si habrá un mañana. Eso no lo sabe usted, no lo sé. Hoy estamos acá, sencillo, hoy estamos aquí. No sabemos cuál es la determinación del Señor. ¿Por qué arriesgar? ¿Por qué jugar con fuego? Dice entonces allá en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 15 al 17, vamos a leer. Y la palabra es clara en relación a esto. No améis, dice la palabra, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sencillo. Porque todo lo que hay en el mundo, 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 de Primera de Juan, capítulo 2, perdón, le dije 1, ¿verdad? Por eso tal vez algunos están ahí. Oh, perdón. Capítulo 2, ¿verdad? Ok, sí le dije bien entonces. Yo dije 1, ok. Muy bien. Recapitulemos entonces. Primera de Juan 2, versículo 15 en adelante, y leemos el 17 ahora, y dice, ¿y el mundo qué? Pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece. Y será eso lo que el Señor busca en nosotros, y quiere de nosotros, que usted y yo permanezcamos para siempre. No que tengamos tiempos, no, que permanezcamos para siempre. Escucha uno a veces a personas que a veces tienen problemas con situaciones en cuestión de algunos vicios, y escucha, lo dejé 5 años, pero no pude, volví, dejé tantos años, dejé tantos años. Así mismo se escucha en la carrera cristiana, evangélica. Sí, yo fui cristiano, yo estuve en la iglesia, porque así como a veces se expresa, yo fui cristiano, yo estuve en la iglesia 5 años, 3 años, sí, yo hasta me bauticé, esto y lo otro, pero ¿dónde estás hoy? Es que no es cuestión de qué hizo, es cuestión de qué está haciendo, porque al final del día no pagarán por lo que hizo ya le pagaron.
Nos pagarán es por lo que estamos haciendo hoy. Y eso es lo que importa. Lo que hoy nosotros hagamos para beneficio ¿de quién? Nuestro. Lo que usted haga, con lo que usted hace, se salva usted. Sencillo. Y si de esto usted habla, tal cual le decía Pablo a Timoteo, si no solamente lo hace, si lo habla y lo hace, muchos de los que vean y escuchen lo que usted habla también podrán salvarse. Y eso es importante, porque en el fondo nosotros también quisiéramos que otros se salven con nosotros, ¿verdad? Que el esposo que no conoce, que la esposa que no conoce, o el esposo que está medio flojón ahí, medio que sí, medio que no, y la esposa no sabe cómo hacer que ese señor se prenda, o el esposo no sabe cómo hacer que esa mujer se prenda. Haga lo que tiene que hacer. No deje su lugar. Manténgase en el lado donde tiene que estar, sabiendo que usted es de arriba. Y de acuerdo a esto, usted verá cómo el Señor operará a través de su vida. Pero mire que pasa a veces lo contrario. Está fuerte, pero como el de lado está débil, terminó entonces doblegándose. Porque ¿cómo uno puede mantenerse con alguien así si esta persona no esto? ¿Qué acaso qué es la persona? Es el Señor el que nos da la fortaleza. No le digo que sea fácil. Claro que es difícil. Pero cuando yo entiendo el beneficio, mis hermanos, voy a hacer lo que tengo que hacer. Amén. Terminamos con esto. En el libro de Filipenses, y lo que el Señor busca, mis hermanos, es que no perdamos nuestra ciudadanía. Lamentablemente, habrá muchos que perderán esta ciudadanía, y de lejos, tal vez ya están viendo aquella bandera. Pero qué bueno que usted y yo, al escuchar esto, nos fortalezcamos, entendamos que sí vale la pena vivir como la palabra nos enseña, porque sí vale la pena. Y que aun cuando el mundo nos coquetee de diferentes maneras, el sistema nos ofrezca tantas cosas, todo esto lo único que busca es que al final de los tiempos, cuando haya un lanzamiento al lago de fuego, muchos de aquellos que tenían un lugar en la eternidad con Cristo terminen siendo lanzados por cosas que tal vez en el pensamiento dicen, pero poquito, eso no era nada, pero al final del día el resultado el mismo. Filipenses en el capítulo 3, versículo 20, leemos: ¿estamos ahí? Dice entonces, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El 21 leámoslo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. No la perdamos. Hay manera de mantener nuestra ciudadanía. Hoy vimos algunos puntos, pero tal vez del que yo me acuerdo bastante o me quedó al recibir esto de parte del Señor es saber siempre que yo soy de arriba. Yo soy de arriba. Yo no soy de abajo. Yo fui de abajo y de bien abajo, porque Dios sabe de dónde me sacó. Pero hoy yo no soy de abajo. A través de Cristo hoy yo tengo un lugar con los de arriba. El diablo está buscando que regrese y ocupe el lugar de abajo. Pero el plan de salvación de Cristo, mis hermanos, no tiene
mal funcione en ninguna de las cosas que ha establecido para que usted y yo nos mantengamos. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa para volver atrás. No hay excusa para dejar nuestro lugar, porque estaríamos hablando de un evangelio imperfecto, de un evangelio y de un Dios como Cristo orando. Pues si Él sabe lo que es el mundo, ¿por qué no nos llevó? No, Él dijo, yo no los llevo, pero yo oro al Padre para que el Padre los guarde de todo mal. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? Claro que sí. Ahora, si yo no renuncio al mal, ¿de quién es la culpa? Pues eso es la palabra del Señor, que Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado por culpa propia, por su propia concupiscencia. Qué bueno, mis hermanos, que nos mantengamos firmes y podamos nosotros habitar ese lugar y no perder nuestra ciudadanía, porque la ciudadanía se pierde. Hoy en día, nosotros a nivel local, lo que vivimos y escuchamos es que cuidado usted que es residente, porque ahora con eso del que esto y aquello y lo otro, es residente ni que nada, igual vuela de aquí. Y es así. Entonces, cuidado con pensar que porque soy cristiano, con eso pues me gané el cielo y todo. No, no, es que no es solamente con decir soy cristiano, es con vivir como los de arriba y hacer lo que Dios establece que hagamos. Y si algo hoy el Señor hizo bastante énfasis, mire que me di cuenta que a Dios le cae el mundo bien mal. No sé si se dio cuenta. A Dios el mundo le cae mal. Mal, mal. Dios no quiere saber nada. Hablo del sistema, no de su creación. Dios no quiere saber nada de ese sistema. Nada. Nada. Yo sé que a usted nadie le cae mal, pero tal vez en otro tiempo a alguien le cayó mal, que usted dijo, yo no quiero saber nada de esa persona. Nada. Y tal vez escuchaba el nombre por ahí, ni siquiera era la persona, pero el mismo nombre, y usted empezaba a sentir, así es Dios con el sistema del mundo. No quiere saber absolutamente nada. Nada es nada. Yo le invito a que nos pongamos en pie. Damos gracias al Señor por su palabra y por el interés de que nosotros alcancemos ese lugar celestial, que es algo de lo cual el Señor nos ha venido hablando últimamente, y podamos vivir como Él lo estableció, para gloria de su nombre, pero también para bienestar nuestro, mis hermanos. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios. Señor, te damos gracias porque hablas a nuestras vidas de manera sencilla, oh Dios, pero directa. Hoy hemos entendido que no aceptas nada de este sistema en nuestras vidas. Hoy hemos entendido, Señor, que nada de lo que este sistema, Señor, ofrece y nos da, y del cual pudiéramos hacer parte a ti, te agrada. Por eso hoy nuestra oración es, Dios, que podamos renunciar a aquellas cosas que a ti no te agradan, y podamos vivir, Señor, siendo y haciendo lo que a ti te agrada, y recordando siempre que somos de arriba, Señor, que tú nos sacaste del montón, y aun cuando estamos revueltos, Señor, no estamos juntos en la misma operación con el resto, porque vivimos conforme a ti, conforme a la guianza de tu Espíritu, tal cual decía el apóstol Pablo, si es que hemos resucitado contigo. Si no hemos resucitado con Cristo, muy difícilmente buscaremos las cosas de arriba. Seguiremos buscando las cosas de abajo. Señor, que este momento, Señor, traiga un fin a aquellas cosas que nos pudieran impedir poder ser partícipes, poder lograr, llegar y habitar, Señor, aquel lugar que fuiste a preparar para nosotros. Tú vuelves pronto, ya has venido hablándonos que vuelves pronto.
podamos estar prestos y listos, Dios. Y hoy renunciamos al mundo y a toda amistad con el mundo, Señor. Tu Espíritu nos dirigirá a cada uno y a cada cual. ¿Cuáles son aquellas áreas que se deben de cortar de raíz para no seguir teniendo tentación, deseo de aquello, bendito Rey? Hoy nosotros sencillamente, oh Dios, te damos gracias por tu palabra y oramos los unos por los otros para que nos fortalezcas y nos ayudes a poder seguir adelante. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.